¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que nos acompaña este viernes. Ya estamos listos para iniciar con nivel 5. Qué bueno que nos acompaña como cada fin de semana y sobre todo se sienta con nosotros para analizar los temas que marcaron agenda durante esta semana. Creo que tema importantísimo que debe de tener un análisis pero muy sustancial, un análisis muy profundo, es lo que ocurrió esta semana en el Congreso Federal, en donde, bueno, el decálogo electoral, el decálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la propuesta de cambios a la ley electoral que implicaba cambios a la Constitución, pues no se logró. Sus aliados, tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde, le dijeron no a la presidenta, no quisieron renunciar, no quisieron ir, y sobre pretexto de que le daba paso a un partido totalitario, pues negaron su voto. Pero la presidenta casi prácticamente y de inmediato dijo, hay plan B, y al parecer el plan B va a implicar a congresos locales, a gobernadores y a otro tipo de cambios federales que van a tener que hacerse a través de las leyes secundarias. Pero lo principal de lo que se estaba hablando, que era de la reducción de los gastos de los partidos políticos en un 25% y la nueva forma de elegir a los plurinominales, no pasará, porque tiene que hacerse una reforma constitucional. Hay alegría en todos los bandos, no nada más en la oposición, porque al interior de Morena también hubo mucho, pero mucho fuego amigo, desafortunadamente. Sí votó a favor, pero porque sabía que no iba a pasar. Saludo este viernes a Sandra Marto. Sandra, bienvenida. Gracias, Wilber. Gusto en saludarte también, a los compañeros aquí en la mesa. Y bueno, un viernes más. Y buen tema. Pues hay que darle. ¿Te gusta el tema? Pues claro, sí, importante. Muy importante, creo, para la sociedad en general. Okay. Héctor. Gusto saludarte, Wilber, también a los compañeros de la mesa, Sandra, a Yasmín y a Pepe. Pues un tema muy interesante y un tema que va a seguir dando que hablar, ¿eh? Sí, va a continuar el tema porque viene el famoso plan B y tiene que hacerse rápido porque no nos dan los tiempos, Jazmín. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes en esta mesa y pues a darle este tema que sigue todavía causando polémica y así seguirá aún, y cuando no fue aprobado en la Cámara de Diputados, vamos a ver qué reacción tiene la presidenta la próxima semana con el plan B. Sí, Pepe. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Por la invitación, gracias a las compañeras tan hermosas como siempre, a mi amigo Héctor Gil, el jefe Wilber González. Gracias. Aquí estamos para platicar un poco sobre el tema político más importante, yo creo, de este país, que son los procesos electorales y la democracia. Así es. Vamos a iniciar con este tema que sin duda ha llamado la atención. Hoy, incluso hoy, los 24 gobernadores que están en la 4T emiten un desplegado en donde está el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dándole todo el espaldarazo a la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a los cambios que pudieran hacerse en las reformas secundarias y en las reformas estatales, con el llamado Plan B, y eso abre pues una posibilidad que pudiera por lo menos disminuir algunos recursos y llegar a algunas situaciones que tienen que ver precisamente con las reducciones de salario y eso, pero repito, será muy difícil en algunos estados que se concrete porque, pues hay que decirlo, tampoco los políticos hacen lo propio, no quieren muchos de ellos, y de cualquier color, ¿no? De cualquier color, lo digo, renunciar a sus privilegios. Voy a abrir esta mesa de análisis este viernes con Héctor Gil. Héctor, un primer análisis de lo que se vivió esta semana y lo que vamos a seguir viviendo, por lo menos en los plazos que tengamos para poder que se pueda llevar al cabo las reformas electorales. Bueno, se ha dicho mucho y se ha señalado que la presidenta no perdió. Yo creo que sí perdió Claudia Sheinbaum porque se vio que no es Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que durante la administración de AMLO, ninguna votación en contra tuvo de sus aliados. Hoy hubo una ruptura
incluso los propios morenistas, no todos votaron a favor de esta reforma. Hubo 3 que votaron en contra y hubo algunas ausencias muy misteriosas que no estuvieron ahí al momento de la votación, con lo cual no se tuvo las 2/3 partes y la reforma fue desechada. De manera formal ya no se podrá presentar en este periodo de sesiones ni en el próximo, por lo cual la presidenta, y ya lo había adelantado, se iba a ir sobre el llamado Plan B, que consiste en hacer reformas a leyes secundarias, pero que no van a tener el alcance de la reforma constitucional, porque no podrá tocar temas como la disminución de los diputados plurinominales, ni la eliminación de los senadores tampoco. Eso no se podrá tocar porque está en la Constitución. Y en cuestión de financiamiento podrá ser, pero muy limitado. Hay que recordar además que los partidos políticos reciben financiamiento federal y estatal. También habrá que ver qué hacen los estados. Si los estados se van a sumar y van a buscar modificar sus leyes para que haya reducción a lo que reciben los partidos federales, es decir, todos aquellos que tienen doble financiamiento. La presidenta lo había adelantado, no iba a forzar a sus aliados, no los iba a coaccionar, dijo que la gente sepa quién está en contra de la transformación y eso sucedió. Pero sin embargo se ve que hay varios morenas y que los aliados no están con Claudia Sheinbaum, aunque dijeran lo contrario en la tribuna y dijeron que siga esta coalición. La verdad es que no se quisieron dar un balazo en el pie, no se iban a quitar los recursos y mucho menos el acceso que tienen a seguir siendo diputados y senadores. Sandra, ¿cómo viste? Pues fíjate que polémico como siempre, ¿no? Polémico, pero sin embargo se logró el objetivo obviamente para la oposición, calladitos la boca, tranquilitos. Bueno, se dio el triunfo quizás, por decirlo de alguna manera, pues al no pasar la reforma electoral, ¿no? La presidenta ya lo había anunciado. Ella misma. Nada más, ¿sí lo consideras un triunfo de la sociedad o un triunfo un triunfo de los partidos opositores? Pues mira, yo creo que hay parte de los dos. Y para allá iba precisamente a darle su lugar a la sociedad. Pero hablando específicamente desde la oposición, desde los que están allá en tribuna, desde los que están buscando que obviamente esto no se complemente, pues son los que están ahí en la lucha y son los que dan la cara, se supone, en representación por la sociedad, ¿no? Porque entendamos que la oposición es una gran parte de la sociedad que no comparte, desde luego, y no ha compartido muchas de las iniciativas de reforma del poder en turno, ¿no? Desde luego. Ahora, pues viéndolo también desde la óptica directa de la sociedad, pues sí había muchos comentarios y muchas ideas al respecto, inclusive no solamente de la sociedad del ciudadano común, sino de muchos analistas, de muchos expertos, de muchos comunicólogos, de los universitarios, de los académicos que no estaban a favor de esta reforma electoral, que al contrario venían una situación un tanto adversa y un tanto también autoritaria y desde luego un tanto impositiva. Miren, por ejemplo, veamos el tema de por qué decían algunos y se dice también por qué fracasó directamente el plan de la reforma electoral. Primero, argumentan porque esto se convirtió solamente en un monólogo, es decir, de la presidencia con su equipo hacia la postura de presentarla y bueno, no hubo la oportunidad de que los mismos elementos de la sociedad civil pudieran participar y opinar. Por ahí dicen ellos, ya argumentan también el partido en el poder, que bueno, sí se hubo una oferta, una propuesta para que participara la sociedad, pero ellos mismos dan un dato muy bajo. Un bajo de 900 personas más o menos que participaron. A los suyos, sí, a los que ellos querían. Sí, a los que ellos querían, obviamente sumaron y una suma muy baja, ¿no? Muy baja de participación. Ahora, pues es una imposición de una sola visión. Hay que reconocer eso también, de una visión de quien está en el poder ahorita sin tomar en cuenta ni a los mismos aliados, que eso fue lo más, a lo mejor, pues triste o lo más difícil para los mismos aliados entender. A ver, si no vamos a trabajar en conjunto, si no vamos a hacer equipo en estas decisiones, entonces, que son importantes y no nos estás tomando en cuenta porque tienes muy claro
el oficialismo, cómo llegó también los partidos aliados, cómo llegan al poder y cómo ahora están en el Congreso de la Unión, cómo están trabajando, bajo qué rubros y bajo qué circunstancias llegan. Entonces, no tomarlos en cuenta para ellos pues no es nada agradable. Por supuesto que hay este sentir de inconformidad y por supuesto que se venía a venir que no podía pasar tan fácilmente la reforma electoral como quizás lo venían venir muchos. Se iba a pasar fácilmente porque también se sentían que tenían ya por ahí la mayoría calificada. Sin embargo, no fue así porque lo fueron manifestando una tras otra los mismos participantes en el Congreso. La misma presidenta lo adelantó que probablemente no pasaba, ¿no, Pepe? Y en ese sentido, pues se pudieron haber hecho foros, se pudieron haber hecho encuentros, pero yo creo que si tú le preguntas a la gente en un sondeo y le preguntamos si queremos que los partidos políticos tengan menos dinero, yo creo que todo el mundo va a decir que sí, ¿no? Mira. ¿O cómo lo visualizas Miren, tú? efectivamente no el 100% de la sociedad y de los partidos están a favor de la reforma, de que se modifiquen las perversiones que tiene el sistema político mexicano. Nada más del 79 al 83%, esos son los que están de acuerdo, según la encuesta que realizó la presidencia, que podrá estar manipulado, no diría Sandra y los compañeros, pero son encuestas que yo creo en ellas. El 80 y tantos % de la población estaba porque se hicieran más austeras los procesos electorales, porque a los partidos se le canalizaran menos recursos y al INE también. Esa es la verdad. Y ahí está, y esos son los datos. Ella, no el 100%, pero no, sí, lo dijo en una mañanera. Dio los datos exactos. Luego, la comisión presidencial para la reforma sí hizo consultas, sí tenía mecanismos abiertos, sí hizo foros por todos lados. A lo mejor no los que ustedes hubieran querido o los que otros hubieran querido. Siempre habrá algo que criticar. Adelante, por eso estamos en una sociedad plural y democrática. Pero voy a esto. Finalmente, a la hora de los hechos, la gente se pone tal y como es. Frente a una reforma electoral que tocaba el fondo del problema que tenemos, decía yo que el problema político más importante de este país es la democracia y las elecciones. Es donde se juega todo y se hace todo. Y desde los tiempos del neoliberalismo, les quiero yo recordar, desde tiempos del presidente Peña Nieto y antes de Salinas de Gortari, se inició un proceso de perversión de la política y de los políticos, arrojando millones y millones y millones de pesos, haciéndolos partícipes de esta corrupción que era el signo distintivo de estos gobiernos. Por ejemplo, una señal, cuando el petróleo aumentó y costó 120 o no sé cuánto, 150 dólares el barril, esos recursos no se quedaban en una caja ni se destinaban con claridad a algo. Y el que más disfrutó de esos recursos fue Fox Quesada. ¿Y saben qué hacía Fox Quesada? Me consta. ¿Compró toallas? No, aparte de comprar toallas carísimas, repartía pequeñas cantidades a los gobiernos de los estados para que dispusieran de ellos a su libre antojo. Es decir, los hacía partícipes de la corrupción y del uso de este dinero. ¿Y sabe qué hicieron con el Congreso y con los diputados y con los gobernadores? Les dejaron manga ancha para que dispusieran de presupuestos y de dinero y se corrompieran. Entonces, hay una gran corrupción en los políticos. ¿Qué pasa? Ahora la carrera de político es más gratificante que ser empresario. Ahora los empresarios quieren ser políticos para aumentar su riqueza. Esa es la gran perversión del sistema político mexicano. Los políticos, por eso la gente no habla mal de los políticos, porque los políticos se transformó de una vocación para servir a la comunidad, para servir al pueblo, en una carrera para servirse ellos y sus familias. Y el eje de la reforma iba contra eso, contra todo eso que la gente no quiere. Y por fortuna hay tiempos. Ahora las reformas van a empezar de abajo hacia arriba, de los municipios, de los estados, y aunque sean parciales, algo se va a avanzar y al tiempo, porque también los partidos rémora, que no han servido más que para beneficiarse ellos y sus élites, igual que los otros, pero sobre todo el Verde, que es de lo peor, y el PT, van a terminar en algún lugar. Siempre lo han sido, siempre lo ha sido. Pero cuando y su historial, pues que la política sí, se buscan aliados para ganar. Siempre el Verde ha manejado banderas compradas, ha manejado cosas de imagen, de discurso para beneficiarse dos familias, los Simis y los Sandoval.
Jazmín, ¿cómo viste el debate al interior de la... Bueno, no hubo debate, Ajá. ¿no? No hubo debate. Fueron puros posicionamientos. Para que defender posicionamientos. Los representantes. El discurso de Monreal parecía que había recibido un Oscar. Yo lo vi... Así yo creo que se puso de yemo para llorar. Porque... Estaba contento en el Sí, fondo, ¿no? Si alguien- Se estaba burlando, A ver, se estaba al final- burlando. Vamos a ver algo. Si Sí. alguien estuvo contento porque la reforma electoral no pasó, fue Ricardo Monreal. O sea, Él tenía fue que haber Monreal. cabildeado, Que no ¿no? hizo Claro, nada. tuvo que haber Le cabildeado. estamos asaltando la palabra, Yasmín, pero quiero decir algo. Tengo la impresión que incluso Monreal dice, las reformas que se quieren hacer tienen que ser constitucionales. Parece que ya buscó la nueva ruta de enfrentamiento. Ya. Sí, es que no le conviene. No le conviene. No le conviene. A Monreal no le conviene porque ya le están prácticamente cerrando el paso a su hermano para ser gobernador de De Michoacán. Zacatecas. Yo creo que a ninguno de los Ni a mismos Monreal, morenistas les ni conviene. Ajá, No, sí, no, no. porque algunos también. Claro. En ese sentido, Se viene el mostraron. plan Claro, B. Claro. En Sinaloa ya teníamos, por ejemplo, una reducción de 30 diputados. Una propuesta. Ya era aprobado. Ya era Estaba aprobado. Llegó Era Morena y la quitó. aprobado. Llegó Morena y lo quitó. ¿Tú crees que va a haber Jazmín, cambios que van a afectar a los ¿Ya partidos firmaron los políticos? gobernadores? Yo Pues lo, sí, pero yo los lo veo gobernadores muy no votan. difícil. ¿No Manda. legislan? Yo lo veo muy difícil. Sí, con la presidenta estuvo complicado, imagínese, con los gobernadores. No la están teniendo Imagínate en el difícil en Congreso estos que no ha momentos. acuerpado a Rochamoya, Acá no hay, ni del a nivel de Sonora los estados acuerpado no a hay Durazo. pluralismo ni respeto. Acá o te disciplinas o te disciplinas. Algo que me llamó la atención de Pues la qué terrible, presidenta, ¿no? Qué luego del terrible. rechazo de esta reforma, fue que ella hiciera referencia a que las cosas se hacen por convicción. Y con esto reafirma el análisis que hacía la semana pasada, que la presidenta está analizando las figuras políticas del movimiento de Morena, pero también de los otros partidos aliados. políticos, la reacción que puedan tener hacia las candidaturas, el proceso de elecciones. Eso es lo que yo analizo. Esta reforma va más allá de que pudieran aprobarla o no esta semana. Y ella sabía que como no la iban a aprobar. ¿Por qué? Porque no les convenía a las cúpulas de los partidos políticos. Y sus aliados lo demostraron de esta manera. Unos argumentando porque no los tomaron en cuenta para hacer esta propuesta y otros más pues porque simplemente estaba afectando a sus intereses al estar al frente de una diputación o de una senaduría. ¿Qué dice ahora la presidenta? Pues vamos a ver a qué Cámara mandamos estas reformas constitucionales. Y ese mensaje también va para los mismos integrantes de Morena, que muchos de ellos eran muy tibias sus declaraciones, porque al recordar otras reformas, tanto impulsadas por Andrés Manuel López Obrador como con la misma Claudia Sheinbaum, sus declaraciones eran más rudas, más fuertes, más golpeantes hacia la oposición. En esta ocasión eran muy tibias y faltó, como lo dice Héctor, el cabildeo por parte del diputado Monreal con los diferentes partidos políticos. Y decía, es que ellos ya tomaron la decisión, pero nunca había visto yo que al momento de este tipo de cabildeos se mostraran tan tibios cuando quieren que se aprueben las ¿Saben reformas dónde o las apretar? propuestas que Ujú, hacen. Cuando quieren. Sí, al final de cuentas. Entonces dijimos, en esta ocasión no va a pasar, Muy nos vamos respetuosos. tranquilos, vamos ¿Para a qué ver, nos peleamos, pero viene no? la de la presidenta. Porque incluso Monreal dice, es cierto, hay diferencias, pero yo creo que no es conveniente, Héctor, Romper coalición. Ajá, terminar no. la coalición. o Terminar romper la este coalición. matrimonio. No, y lo lamentable pues es que fue una semana difícil para la presidenta. No le aprueban la primera gran reforma. No le invita a Donald Trump al escudo de las Américas. Incluso se burló de ella, ¿no? O sea, Permítame que me ha ría. demostrado, Permítame que ha me ría. demostrado que no es una presidencia Me lo tan manda una fuerte bomba de allá. como la tuvo Imagínate. Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se ve que hay varios Morena y que no todos están con la presidenta, ¿no? Eso también manda un mensaje. O hay quienes han señalado que ha sido muy analista, que ya sabía que este costo político se le iba a pasar a los legisladores que no votaran y que en las elecciones se los iban a cobrar. Y yo lo que no estoy de acuerdo que es un triunfo de la sociedad ni de la oposición. No tuvieron nada que ver, ¿no? Nada que Fue un ver. pleito entre Morena. Es correcto. Así Tú le fue. atribuyes a Morena... No, y a triunfo los de- aliados. Morena a y los sus aliados. aliados. Los aliados, Sí, ¿no? Entre el Morena y pleito sus fue entre aliados. Morena y sus aliados. PRI, PAN se quedaron calladitos. Claro. Quedaron Sí, callados. que se- Muérdense entre ustedes. Es más, yo creo que si a varios diputados del PRI, del PAN y de MC les hubieran ofrecido votar a favor, lo hubieran hecho. Sí,
No hubo con un costo. no hubo costo. persecución de votos. No hubo persecución de votos. No ha habido desde Andrés Manuel López Obrador. No había necesidad de parte de los partidos de oposición exponerse a nada, porque ellos venían tan puros los partidos de oposición. Esas diferencias. Ellos se hubieran dejado querer. Sí, saben de las maletas cargadas de dinero. A lo mejor nadie dice que no. No era el momento, nadie dice que no, pero en esta ocasión ellos ya venían a venir y estaban viendo, pues lamentablemente quizás para Morena, las diferencias que había entre Morena y los aliados, porque ya lo habían manifestado desde tiempo atrás. El mismo presidente, líder del PT nacional, había dicho, y yo lo repito, ya lo dije en una ocasión, él había dicho, ¿para qué queremos una reforma electoral si ya tenemos todo? Si tenemos el poder judicial, si tenemos el poder ejecutivo, si tenemos el poder legislativo, no ocupamos eso. Pero tenemos elecciones más caras, las elecciones más caras del mundo, ¿no? Pero bueno, finalmente ellos, entre ellos vino a verse la diferencia. Ahora, creo yo que es una lección también para Morena, porque Morena como que visualizaba que era eterno en el poder. No, nomás 30 años. Visualizaba, imagínense, 30 muchísimos, ahora eterno, peor. Sí, el PRI de los 70 años y tú muy contenta. Nadie... Pues a lo mejor como muchos ciudadanos, no tan contentos o a lo mejor sí contentos, pero aquí el tema es que ellos así se veían. Por eso pensaban que, bueno, nadie nos va a quitar de aquí, no vamos a estar del otro lado de la línea, no vamos a estar en el otro lado de la moneda, aquí vamos a poder nosotros todo el tiempo a lo mejor dirigir las cosas y bueno, se les olvidó manejar con cautela las cosas, las situaciones y creo que esos asuntos que son tan importantes para el país no se deben de manejar desde el absolutismo, porque si te sientes absoluto, si te sientes completo y piensas que tienes todo el poder y tienes todo en tus manos, puede que te equivoques. Claro. Por eso creo yo que fue una lección directa para Morena, porque así se estaba posicionando. Entonces no se trata de eso. Los resultados, por supuesto, deben de ser siempre dialogando, deben de ser en función del diálogo, en función de la comunicación que se tenga y sobre todo con los aliados, que es ahí donde les dolió más a los aliados y dijeron, no nos estás tomando en cuenta, sabes cómo llegamos y aún así, pues es tu monólogo, es tu posicionamiento, es tu idea, eres tú el que vienes desde adentro a decirnos qué va a pasar con el tema de la reforma y no nos consideras. No es así. Esos aliados nunca han sido confiables. Por supuesto que así fue. Yo voy a poner sobre la mesa un cuestionamiento. ¿Realmente ustedes creen que es el primer escalón de una declive de Morena o realmente una victimización de Morena para decir, mira, nosotros tenemos razón, queremos elecciones más baratas, pero ellos no quieren, porque van a ir a los más de 300 distritos? Ahora sí conocemos a nuestros diputados, ¿no? Hablaron de ir van casa a ir a por los casa, 300. lo cual no les creo. Tampoco, ¿no? Ya están por allá ahorita en campaña muchos, ¿eh? Entonces ya andan van a en los ir casa distritos. por casa, según Ya a andan en explicarle campaña. a la gente la reforma. El discurso de la presidenta ha sido muy tranquilo en el sentido de que ellos son los culpables, nosotros sí queremos elecciones baratas. ¿Sabe lo que trae la presidenta? Mira, no, aquí no termina, no, trae coraje, trae inteligencia y sabiduría. Ella es demagoga al 100. Mira, demagogos los otros. Mira, se inicia un proceso en el cual se van a ir delimitando los niveles y las escalas de las alianzas con estos partidos. Ajá. Yo creo que se va a decantar a alianzas más generales y no alianzas en algunos casos de candidatos que antes se les daban votos, se les daban todo eso. Ahí se va a ir decantando paulatinamente. No hay prisa, hay calma, vamos para 30 años. Lo que quiero ahora abonar es sobre otra cosa. Sí. El costo. Fíjese qué terrible que el costo en las regidurías, en los municipios, hay costos tan extremos como 34 millones de pesos, un regidor de Baja California contra 5 millones de pesos el costo de un regidor en Colima. Y ahí en intermedio están todos los estados con costos que incluyen personal, llenos diputados, de no regidores, diputados, perdón, en el Congreso local.
hay costos tremendos, llenos de morenistas. La mayor parte a lo mejor la dominan los morenistas, sí, también ellos, por supuesto. Y muy tranquilos son políticos. con sus sueldos. Claro, allá, y felices. Y felices. No se lo van a Yo digo quitar. que sí viene una rasurada porque es una iniciativa de ley, compañeras, que va a pasar por los congresos de los estados, y los recursos, a diferencia de lo que dicen algunos comentócratas, no van a ir al gobierno federal, van a ir a los municipios y a los estados para obra pública, para obras de infraestructura. Las regidurías también, hay municipios, debe haber, yo no los tengo investigados, donde debe haber más gastos en los regidores y en la burocracia que en obra pública. Sí. No puede ser, compañeros, y sindicaturas pero y todo. No puede ser, no puede ser, más o menos, no puede ser que esto sea así. Nada más, a ver si lo tiene el dato fresco. Cuando tú fuiste funcionario, ¿cuánto nos cuesta el cabildo, más o menos? Fíjate que no tengo el dato fresco, te mentiría. Lo que sí sé es que han disminuido los regidores. Sí, se bajaron se bajaron a 12 el 2020. No. Bueno, tengo entendido que sí. Sí, pero de todas maneras los sueldos no son muy altos comparados con otros sueldos en otros estados de la República. Sí, hay estados privilegiados. Los sueldos no son muy altos. Inclusive los de los síndicos procuradores en el estado tampoco son muy altos. Y sobre todo como con los que tuvimos de presidentes municipales. Vámonos al corte. Tengo que mandar un corte para televisión. Regresamos rápido. Y regreso yo. ¿Otra vez? Pues es que me Pepe cree que es buffet y se atiende solo. Bueno, le voy a dar la palabra a Pepe. Mentiría, pero si la lo que es justo es justo. Si estaba hablando de lo costoso que son las elecciones y los procesos electorales y el proceso de corrupción a la cual se involucró a toda la clase política mexicana y se corrompieron con alegría, con felicidad intensa. El costo de un voto en México es de alrededor de $15 por voto. El costo en Gran Bretaña son $3. El costo en Francia y Alemania es menos de $2. Quiere decir que tenemos un proceso electoral costosísimo. Estamos porque se quiso de corromper, se pensó que lo que había que hacer era invertirle dinero para que fuéramos más democráticos. Y como decía el viejo sistema, es que la democracia es imperfecta y la vamos a seguir perfeccionando. No, la democracia es el voto y se respeta el voto, con que se respete. Y se ha comprobado que esa es la verdadera democracia y atender a la gente, pero atender a la sociedad. Tampoco los morenistas, y en este caso la presidencia, no debe de tener ocurrencias nada más. A ver, si están en total convicción de que hay un costo elevado en el gasto público de regidores, diputados, digo, bueno, ¿por qué de veras no hacen un análisis exhaustivo que digan, así debe de quedar? ¿Eso es lo que se está haciendo? No se está haciendo. Pues no lee, compañera, no leo lo que usted lea a lo mejor. Pero, y leemos cosas distintas. Discúlpeme. Sí, pero sí es importante eso, que de veras hagan un análisis exhaustivo donde nos presenten a los ciudadanos con detalle, un comparativo, que nos hagan a nosotros convencernos de que se va a reducir un gasto y que efectivamente ya lo tienen bien asimilado y bien estudiado. No que de repente por una situación que tenga que ver con un asunto político o demagogo, populismo político demagogo, bueno, de repente salgan con ciertas ideas que nos las quieran a nosotros plasmar y nos quieran convencer. Yo por eso decía, la presidenta es muy demagoga, por supuesto, no le interesa mucho el tema de qué opinarán los demás, porque ella sabe que va a ir hacia el popular, va a ir hacia la gente y los va a convencer. Allá es donde hicieron el trabajo precisamente de convencimiento para la reforma electoral.
con la gente que está en las colonias, a lo mejor la de menores recursos, con todo respeto. Por eso habla de llevarlo a consulta ahora. Entonces, pero no fueron en la consulta a agentes que tienen expertise, que tienen conocimiento, que nos pueden asesorar, que nos pueden llevar de la mano en un tema tan relevante como este. Pues yo, Tú bien Sandra, decías, en algún momento confiamos en los que tenían expertise y nos llevaron a lo mismo. Porque, bueno, pero ya no nos iban a llevar. Teníamos un Lorencito Córdoba, que era un principado. Wilber, pero ya no nos iban a llevar los del turno en el oficialismo, los que están ahorita en el oficialismo, no nos iban a llevar ni al fracaso, porque se supone que están bien contemplados esos temas, ni tampoco van a permitir la corrupción, pero lo tienen que trabajar bien, creo yo, no con ocurrencias. ¿Sí? También te veo muy callada, muy analítica en el tema del día de hoy. Yo sé que tienes una idea más parcial. Es que me quedo yo mucho con el discurso de la presidenta. Porque la veo a ella todavía muy segura de lo que está diciendo. Entonces, si ella sigue manejando este discurso de yo ya presenté la reforma, yo ya cumplí con esa parte, el compromiso que tenía con la sociedad, está responsabilizando a todos los partidos. Incluso el de ella, ¿no? De que fueron ellos los que no quisieron esta reforma. ¿Qué pasa? Creo que si Claudia Sheinbaum lleva muy bien ese discurso, va a seguir siendo favorecida por parte de la misma ciudadanía y todo esto le va a tener buenos resultados para el proceso de elecciones. Y la inteligencia de la presidenta o de sus asesores los pueden llevar a tener pues cuadros en las elecciones que estén a favor de la presidenta y algunas complicaciones al interior de Morena, porque ella se va a ir más por el tema de los que le han sido fiel, los que la han arropado, los que han estado con ella, los que han sido visibles en algunos encuentros con la misma presidenta. Entonces yo creo que ya la misma presidenta está analizando más el proceso de elecciones que las propuestas que se vayan a hacer. Ella ya estaba más manipulando a los votantes, en este caso con el discurso que ha estado manejando durante esta semana en las mañaneras, de yo estoy con el pueblo, yo estoy con ustedes, presenté esta propuesta y fíjense, me dieron para atrás. Viene un proceso electoral, Héctor. Ya inició, ya va a iniciar. Ya va a iniciarlo. Ya va a iniciar. Va a iniciar. ¿Se va a quedar con claudistas? Van a salir. Ya va a formar su cuerpo de claudistas. Ya van a empezar los claudistas y vamos a ver menos obradoristas. Es que ha sido muy fuerte desterrarse de Andrés Manuel López Obrador. Eso hay que decirlo para poder refrendar la presidencia de la República. Eso hay que decirlo, Pepe, también. O sea, Andrés Manuel tuvo que negociar con grupos para que Morena llegara al poder. Grupos que incluso muchos dijeron no son lo más conveniente, no son eso, no son esto. Hizo alianzas indeseables. Pero ahorita, si la 4T quiere avanzar hacia un gobierno que verdaderamente, como ellos lo han dicho, esté cercano a la gente, ya debe de deshacerse de esos grupos. Y de esa sombra, Wilber. De esos grupos y generar un claudismo, ¿no? Sí, sí, porque hay muchos señalados incluso por Estados Unidos, ¿no? El presidente Donald Trump lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que la alianza que se hizo, el narcomorenismo que existe, ¿no? Y bueno, y la presidenta pues ya va a empezar, ¿no? Ya en el Consejo Nacional de Morena que se hizo ahora este fin de semana, pues ya se abrió ya se dio el banderazo de inicio. Vamos a tener ya coordinadores de la 4T a nivel estatal a partir del mes de junio. Coordinadores que se van a convertir en los futuros candidatos a las gubernaturas de los 17 estados que van a estar en juego en 2027. Es más, ya inició el proceso. Por eso se habla de esta doble moral, ¿no? Mientras habla la presidenta de que se tiene que reformar, hay una reforma electoral, inician doblando la ley e iniciando con precampañas, porque lo que marca la ley electoral es que las precampañas de los partidos deberían iniciar en noviembre y Morena lo va a hacer a partir del mes de junio con estos coordinadores de la 4T que no son otra cosa más que un eufemismo para decir candidatos a las gobernaturas, pero no solamente a las gobernaturas, a las presidencias municipales, diputaciones federales y diputaciones locales que estarán en juego en 2027. Va a arrancar este proceso y ese es un doble discurso, ¿no? Mientras se habla de reforma electoral, inician doblando la ley y ya vamos a ver que estos candidatos van a ser pues electos por encuestas. Encuestas que ¿quién va a decir? La presidenta Claudia Sheinbaum, como en su momento lo hizo Andrés Manuel López Obrador. El propio gobernador Rocha lo reconoció. Están acostumbrados al viejo estilo de política, los compañeros.
y hablan yo creo que con rabia o furia o enojo pero que hay tienen. otro, Pepe. Con furia y rabia, si no, me refiero ahorita a ellos. Ah, ok. Cuando son dicen, actos cuando anticipados dicen, de cuando campaña. dicen, Muy cuando dicen, el que contentos, manda, José. el que manda es Andrés Manuel López Obrador, o mandó y se dividieron. Desde hace tiempo que salió ese discurso en los opositores, queriendo dividir. No, señores, no hay división. El primer piso lo construyó el presidente Andrés Manuel López Obrador y el segundo se está construyendo sobre ese primer piso en todas las áreas la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un piso que hay eterno. modificaciones, que hay... Y la compañera me extraña que le salga de su ronco pecho Ándele. la frase demagoga, demagoga, demagoga. Es que lo hay que tener un es, don poco de José, usted respeto, no se- hay que tener un poco de respeto. Sí, Usted no si se alguien se ofenda. apoya en el 80% de la población y hace políticas de apoyo para ellos, populismo y demagogia, pues es política y no, está no. actuando y trabajando a favor del políticas pueblo, de la públicas de sociedad Morena son mexicana, populistas. Así de es. la sociedad mexicana y defendiendo al país contra las entrometidas de Estados Unidos, que el compañero y la compañera quisieran, yo creo, volver otra vez a decir, nos hubieran invitado a la reunión del escudo donde hubo puros sirvientes y se burló de ellos y los pateó Y también se burló los la humilló presidenta. y los humilló y los humilló y la presidenta tranquila, cabeza fría, y habló con él. Y tranquilos. Tiene muy todos. bonita voz, Vamos dice. avanzando. Lo que haya sido, porque tratar con un patán es muy difícil. Y tratar con alguien que está ofendiendo constantemente es muy difícil. Sí, Donald Aquí Trump, se ve también. Donald Trump va a recibir una sopa de su propio chocolate, pero eso ya es otro tema. Ese es otro tema, por Ese es otro supuesto. tema que hay que analizar. Yo creo que aquí la relación con México, creo que hay una separación muy, muy marcada. Yo no creo que... Yo en lo personal, si vemos este asunto rápidamente, yo no creo que la presidenta debía haber ido a esa reunión. Era una reunión donde pues, fue de derecha, fue una reunión donde muchos de los que están ahí concuerdan con la política de Donald Trump. Muchos de los que están ahí, incluso muchos países han expulsado a miles de migrantes que han pasado en México y México los ha acogido y hoy ahora resulta que como están con Donald Trump, México todos somos malos, entonces... Ese es otro análisis que quizás lo veamos en otro momento. Bueno, y yo nada más comentar un poquito de lo que tú dices, a mí me parece que sí debe haber ido, porque ella tiene la representación de un país, no se está pensando Es la en qué subordinación posición a Estados tiene, Unidos, la de la no se está compañera, pues, pensando no, si es de izquierda o es de derecha, lo que ella debe de hacer es tomar su postura como presidenta de la NASA. NASA, ¿no? Porque no invitaron a Brasil presidenta de la tampoco. nación, Ni a Colombia. y Ni a estar Colombia. ahí representando a sus... Bueno, a sus Bueno, gobernantes. ni a ¿no? Venezuela, que está Ahora, subordinado. Y además, André, yo creo que no nos conviene andar muy, Sí, muy pero juntos Donald con Trump Trump. justamente Nunca parece ella que sí nos cayó un quisiera, misil. no, hombre, Pues ella sí no, quisiera, no, pero no, no. misil con ese señor. pero más allá de eso, yo O nos hablo hunde de en la un petrolero. representación que ella tiene, ¿no? Ya si nos conviene o no nos conviene, ya es muy, muy de cada Pero ella quien. nos representa a todos los el mexicanos análisis y sobre no es ese tema. conveniente para México. Yo lo que creo respeto también mucho en la el caso de... tu punto de vista, Sandra, sí. y pues si tú crees que debió haber ido, sí. Yo Pero no le personalmente, invitaron. pero No le invitaron. Entonces... Sí, finalmente para allá iba. Finalmente no a mí la me decía un invitaron, maestro de ¿no? periodismo, me decía, Sí. es que no me invitaron a este evento, los periodistas deben de ir a donde no nos invitan, pero la presidenta no debe de ir a donde no le invitan y debe de ir a donde le invitan, así es. Y por ahí Y también... debe buscar ir a los lugares que son beneficiosos para el Hay país. lugares Y a los ese que los lugar no invitan. era beneficioso para Ha el habido país. políticos que los han invitado a lugares Era a los para que subordinarse no y debieron ir. arrastrarse ese ante también es Trump, otro que es No tema. un tiene por qué disparate. sentirse así, don Pepe. Yo creo que la Volvemos al gente tema no electoral, por favor, sí, no porque se luego tiene nos- que sentir así. Nomás quiero aportar algo del tema electoral, que precisamente se dice por ahí, comentarios quizás de pasillo, que al partido en el poder, a la misma presidenta, pues hoy en día no les interesa mucho ya tener ruptura con el Verde y con el PT, porque han surgido nuevos partidos políticos que son alas de Morena, que vienen a reemplazar esos partidos que han estado alineados y aliados con ellos y que han hecho equipo. Y sí, por ahí ya hay unos registros en puerta que se siga van a la entregar, democracia. que siga la democracia y el nuevo Paz con Z. Sí, que antes era Encuentro Social y después fue Encuentro Solidario y hoy es Desapareció. Paz y que desapareció con la última, le cambiaron la última letra para que no se ofendiera a la presidenta porque por ahí decían que tenía sus iniciales, ¿no? Y finalmente pues por ahí va ese tema también de que ya va a haber nuevos partidos, a lo mejor aliados, satélites, no sabemos, aunque en las primeras participaciones sabemos que no pueden ir en equipo, sin embargo, pues la intención, siendo ya directamente aliados del partido en el poder, pues van a ser los En el que primer ganen, proceso que no- ganen, en el que primer ganen y proceso que... no pueden ir- No, No, pueden ir en alianza. pueden me ir. refiero No que es lo que pueden ir. acabo de Alianzas comentar. formales, Me no. refiero- No. No, yo sé que no pueden ¿Candidatos ir en el comunes? aliados. Sí.
No, 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 tienen que llevar su propio... sus propios candidatos. Tienen que pasar Sus para propios darle el candidatos. presupuesto. Sí, van individuales, pero finalmente son partidos que nacen del poder. Entonces, pues van a perpetuarse, van a continuar y van a continuar. Por un partido Sí. lo podrán arropar. No sé. Claro. Como Pues lo hicieron ¿qué es con lo el que ha PT? pasado? Qué Ajá, bonito sí, se con el ven Partido coincidiendo en Verde. todo. Ha pasado. Es que El ha PT lo pasado, sí ha creo que anda saliendo pasado, de votar, licenciado, sí, sí ha sí, pasado sí. en Usted el no. caso del Usted El estado de Partido Verde es un Usted no partido se monta en privado eso. que es dueño de una familia. No, Yo pues solamente González. analizo Don las dos Pepe, partes. es lo que hay. Sí, viendo la respuesta que da la presidenta y la que dan los partidos políticos. También me quedaría con el tema de la tranquilidad que tiene tanto el PAN como el PRI. En estos momentos sí ellos han preferido... Para que se metan a la Sí, pelea de perros, ellos van a salir han mordidos. preferido no hacer ningún comentario al respecto. Claro. Ellos se mantienen y muchos dicen, no, pues sí, es que Alito pues está nadando de muertito y que él pues todavía quiere seguir. Y a Arturo Ávila no le gusta haciendo nada. esos gastos. Entonces, senador. teniendo esos beneficios. Diputado. Sí, Diputado, porque está en el Senado, ahora va a brincar a la diputación. a mí Y me Alito va al gustaría. Senado. Ah, no, bueno. Bueno, Alito está en el Senado o va a la diputación. Se la pueden pasar eternamente ahí. Van y vienen. Con este de Sí, acuerdo. entonces a mí sí por eso sí me gustaba la reforma de la presidenta, que los mandara a la calle, a territorio, para que sepan lo que es realmente hacer Que política en vayan a esa terreno. parte, buscar a los votos como todos lo han hecho, como se van cada uno de los diputados acompañados de los regidores, porque también los regidores tienen que hacer su parte, aun y cuando van en fórmula, tienen que arropar a los Claro. presidentes o presidentas Hay municipales en regidores que no campañas. conoces hasta que toman protesta. Sí. ¿Diputados? Y que nada más los ves que están ahí. Entonces yo, pero hay a mí sí diputados me de mayoría que a no mí se hicieron me hacía campaña, que iba a ser La mayoría, ¿no? interesante. ¿No hicieron campaña? Sí, en el también. proceso Con el dinero que les 2024 dieron. no hicieron campaña. No ocupaban. No, Miren, no, pero ¿qué ¿Pero hicieron por con el qué no dinero que les ocupaban? dieron? pues ¿Por a la qué no bolsa. ocupaban? Yo quiero comentar y ahí que eso es viene lo la que se transparencia acostumbraron. Es que también. eso es lo que se Wilber, acostumbraron. el partido en el poder porque era el que tenía Y todos la los partidos. economía solvente para hacerlo. Todo. Mira, PRI, PAN y PRD ya sabían que iban a perder, esos mejor de antemano dijeron yo no hago campaña y dame lo que me quieras dar y a gusto. Quiero abonar un poco sobre el plan B. El plan B que Ay, sí el se plan va a B. hacer y No se dejamos va terminar a a Jazmino, aplicar. pero te voy a dar la No, palabra. es que le saltaron la palabra, entonces yo le concedo, por favor. A ver, Sí, no. No. Ah, bueno. Pepe, vamos con el plan B. Mira, y ilústranos. Ilústranos No, y Jazmín no también le que hable voy a sobre el sabiduría. plan B. A ver. ilustrar, Don no le voy a Pepe, ilustrar en ilústrenos. nada. Yo batallo para ilustrarme a mí. Dicen que hay 3 apartados del plan B. Ajá. El primero va a los congresos locales Sí. para que se vuelvan más austeros y se va No a reducir, creo. se va a reducir No el costo. Bueno, es una reforma que se va a hacer y si quieren le ponemos una feriecita. El otro es a los municipios con los ¿Para regidores. qué? Se van a Tampoco. reducir el número de regidores ¿Tú te y bajarías los el costos. sueldo? Y los costos. Va a pasar por los congresos locales y se va a autorizar porque se va a autorizar, creo yo. Porque No, acuérdate en la que los cuarta municipios T- son autónomos, ¿eh? Sí, no, pero el Ellos serían Congreso, los que pero tendrían que- el reglamento yo supongo que lo establece el Congreso, de cómo se No, integran. No. ¿Cómo Son va a ser autónomos. ley el municipio? ¿Cómo va a ser el reglamento y la ley Los sueldos de elección? los sueldos de los regidores, Yo se los creo, ponen. yo Sí. sostengo. Los sueldos de El los regidores cabildo son los regidores. constitucional. Yo, Cabildo sí, lo pero define. yo pienso que estas De dos hecho, reformas me sí acuerdo van que a cuando pasar. Chuy Valdés se iba a repetir, ¿no? Creo que Jesús Valdés del PRI, creo que cuando iban a repetir fórmulas, algo así, antes de irse de la campaña se aumentan el sueldo. Sí. Para y la jubilación, ¿no? Sí, se como aumentan en la el UAS, sueldo. como Bono en de la UAS. salida. Exactamente, se aumentan el sueldo, pero pierden Ahora sí. y le queda el sueldo a los que llegaron, pero no se lo como en la bajaron. UAS. No, es Pero en la no UAS. se lo bajaron. Todos crees, Wilber, que todos se lo iban a medran bajar? sobre los presupuestos es muy públicos. triste que te Pero bajen el déjenme sueldo. terminar la A ver, idea. sí, Va a síguele, haber síguele. dos reformas, regidurías y Congreso Ajá, local. no pasa. Va a haber otra tercera reforma que sí se va a buscar la forma de aplicarla, que es el presupuesto que ejerce la Cámara de Senadores, porque es demasiado oneroso. Tampoco se lo Y van a la bajar, tercera Pepe. reforma es la de las consultas populares. La presidenta va a proponer que se integren las consultas Pero es populares constitucional con un eso, ¿eh? mecanismo, sí, pero Eso no como lo puede me- modificar, es como un constitucional. como un mecanismo de consulta de todo tipo de Como un temas que mecanismo se de habla. demagogia. Quiere De meter consulta temas popular, electorales de consulta de que no consulta están popular. incluidas. Y sí se va a meter exactamente lo que dice las reformas electorales. Eso tiene que pasar por reformas a nivel federal y la presidenta se va a atorar para que sí pasen.
no creo que aplique reformas constitucionales, que en las consultas se sometan a opinión de la gente cuestiones electorales. Como está en contra del reloj, el costo de las elecciones. No, pero no tenemos prisa, sí, que sea para el 27, para el 30. No, para el 30 faltan 4 años. Algo que dijo Monreal después de la reunión Entonces, que allí sostuvo estamos con en la eso presidenta. pendiente y al tiempo y pónganle dinerito aquí. Pónganle pausa a don Pepe. Después de lo que dijo Monreal, después de salir de la reunión que tuvo en Palacio Nacional con la presidenta de México, en la que estuvieron el representante del Senado, el representante de los diputados federales, ahí ya Monreal salía con un discurso un poquito más diferente, señalando que las propuestas del Plan B que enviara Claudia Sheinbaum tenían, ahí sí decía, tienen que ser aprobadas. Ahí ya hubo, pues, a lo mejor un jalón por parte de la misma presidenta dentro de esta reunión. No se ventilaron detalles de lo que les pudo haber dicho o la molestia de la misma presidenta de México después de rechazar la propuesta a la reforma electoral. Sí, claro que sí. Aún y cuando yo insisto, si a mí me duele lo que dicen, maneja ese discurso tan fuerte de decir, esta es mi propuesta y no la quisieron, y está también haciendo ahora el señalamiento de que los ahorros que se generaran en los procesos electorales iban a ir para programas sociales. ¿Y qué le va a doler a la gente? Que no se les estén dando más programas sociales. Entonces yo creo que ahí también la presidenta está armando un muy buen discurso para el Plan B, que se tienen que estar aprobando. Ya Monreal la sentenció en esta entrevista a los aliados también del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pues que tienen que alinearse para el próximo proceso de elecciones. Ya cambiaron. ¿Qué malitos se van a ver los estados? Pero ya no los van a ocupar. Si son leyes secundarias, ya no los van a ocupar con los votos de Morena. Entonces fue lo que dijo Monreal. Dice, entonces estas tienen que pasar juntando pues los votos que tienen los Pero de primero Morena. tienen que lograr el consenso al interior de Morena. ¿Y qué malitos se van a ver los estados que no apliquen y desarrollen estas reformas? No, ¿Tú crees que hay estados por que no vayan a jalar con la presidenta? No, no creo. Pues a lo mejor sí, pero precisamente por eso ella, como tiene la tranquilidad y la seguridad de que la reforma con el Plan B puede pasar, porque obviamente ya sabía que si no pasaba acá, pues ya lo demás era más fácil, atravesar ese mar, a lo mejor inquieto, y llegar a lo que ella va buscando. Pero pues ya ven que ella en su discurso, que Yasmín pues comenta que ha sido un discurso un tanto bueno, digámoslo así, pues ella también proyecta supuestamente un ahorro aproximado de 4,000 millones de pesos al hacer las reducciones de los gastos en los privilegios que se tienen en los congresos de los estados, también en los ayuntamientos. Y finalmente dice, se va a aplicar en la obra pública, se va a aplicar en los programas sociales, bien lo decía Yasmín. Lo van a aplicar los gobiernos de los estados y los municipios, no el gobierno federal. Allá voy. O le ofrece que regreses. Ahí es donde yo encuentro su gobierno nuevamente en la esfera populista y obviamente su discurso demagogo, donde finalmente está buscando otra vez irse a las masas, irse al pueblo, por ahí lidiar con las mentalidades y las ideas de la gente, las idiosincrasias, los pensamientos, y por ahí se va metiendo. Por eso ella se siente tranquila y segura, porque dice, a donde yo voy, con quien yo me muevo, quizás no es la gente que necesita a lo mejor una explicación más concienzuda, una explicación más específica. Es la gente que si yo le digo que, a ver, ustedes quieren que los diputados y los senadores o los regidores ganen menos, me van a decir sí, ¿ok? Todos, que ninguno gane más y mucho menos que la presidenta, porque ella lo maneja mucho también. No es posible que ganen más que la presidenta, menciona una y eso usted y no otra. está de acuerdo, usted no está de acuerdo con eso. Sí, pero ¿está de acuerdo en qué? En que haya quienes ganan más con la presidenta, incluso algunos regidores. Yo creo que deben de ganar conforme a sus trabajos y conforme a un tabulador. ¿Y usted cree que el trabajo de un regidor puede ser igual que el de la presidenta? Pues la presidenta se ocupa a veces de cosas que no le corresponden. Ok, sí lo cree. Muy bien. Pues no, se ocupa de cosas que no le corresponden. A confesión de parte de relevo de pruebas. No es confesión. ¿Cómo vas a comparar un regidor con una presidenta de la República? No, mire, pero ¿cómo le vamos a decir a la gente, Sandra, que le voy a quitar dinero? ¿Cómo la gente no va a querer? Y es lo que yo digo.
que le estoy diciendo que su calle no está pavimentada porque tengo que darle ¿cuánto es el Congreso del Congreso de Sinaloa le rodee? 13 millones. 13 millones de sí, costo general por diputado. General, por diputado. por diputado, ¿no? ¿Cómo le voy a decir porque le tengo que pagar 13 millones de pesos a un diputado y por eso no le pavimento su casa, su calle? O sea, el discurso. Pues pero eso no se lo dicen y no es de ahora, Wilber. ¿Cómo sostengo eso? Sí, pues? eso no es de ahora. Pero ¿cómo lo sostengo? Sí. ¿Qué importa desde cuándo sea? ¿Cómo lo sostengo? ¿Cómo sostienes? ¿Cómo justificas? ¿Cómo justificamos? Y es una pregunta para la mesa. Ajá. ¿Cómo justificas que yo le quiero quitar dinero a los partidos políticos que son organismos, institutos que han sido repudiados por la sociedad porque el partidismo y dominados por una pequeña élite que va partidismo para decirle a la gente es que con este dinero te voy a dar apoyos. Ok, yo entiendo, es el poder de Morena los apoyos, pero ¿cómo le dices a la gente que no le vas a dar más apoyos? Es que los apoyos se los están dando, Wilber. Ya para dar la ronda, un minuto, Sandra, ya para cerrar. Sí, finalmente los apoyos se los están dando, no han parado de dárselos. Ahora hay que buscar convencer a la gente de que va a continuar, que va a continuar y que ese dinero que se van a ahorrar en los diferentes espacios, Congreso, municipios, obvio, según el poder, el partido en el poder, van a ir a dar a las ayudas sociales de la gente. Pero tampoco nos consta, Wilber, tampoco nos consta que sea así. O sea, los números tampoco los tenemos nosotros a la mano para decir específicamente ese dinero va a ir a dar a la ayuda de los ciudadanos en general. ¿Por qué? Porque también vemos mucha corrupción, tristemente en el país vemos mucha corrupción. Vemos a la gente. Exactamente, Wilber. ¿Que se lo queden los políticos? No queremos tampoco. No, tampoco, no. Es que yo te entendí, es que se lo quedan los políticos. Y yo te digo, sí, exactamente. No es que yo quiera que se lo queden. Todos los ciudadanos queremos que los políticos hagan su trabajo, que sean transparentes, que sean honestos y que se apliquen directamente a lo que les corresponde, que gobiernen con honestidad, ¿sí? Y no quieran tanto privilegio, por supuesto que no, pero que también no nos engañen. Eso no queremos. Un tema que todavía va a dar para mucho. Viene el plan B de la presidenta de México. Y puede haber hasta C, ¿no? Sí, y otros más dijeron que el D. Otros dijeron, nos vamos a ir hasta el plan D. Vamos a ver todavía, pero yo creo que ya no les alcanzarían los tiempos para tantos 30 planes. años tenemos Entonces, para cambiar el sistema. Ay, qué mucho tiempo. Te estás quitando un minutito. Mucho tiempo. Te lo voy a quitar a ti. Esperando, pues, la respuesta que ya puedan dar los partidos, ¿no? Tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, al plan B, como viene, porque pues todavía se daba un adelanto, pero no se ha definido cómo lo va a estar presentando. Entonces, yo sí quisiera, pues, que castigara a algunos partidos políticos, la presidenta. Sí, me antoja, porque creo que han tenido muchos privilegios. Entonces, ¿Tú crees? es el momento de que los políticos lleguen al poder por el trabajo que hagan en el campo. Yo voy a insistir. ¿Tú crees que la presidenta debe ¿verdad? desmarcarse de PT y del Partido Verde? Posiblemente lo puede hacer, pero sí los necesita para las próximas iniciativas. No, para ganar. No, ya tiene dos nuevos. Las propuestas de iniciativa que pueda ella impulsar. Pero creo que no necesita mucho de aliados Morena para el próximo proceso de elecciones, porque creo que se va a ir con todo de nuevo. Sí. Bueno, sí los necesitan, ¿no? Porque hay que por la sobrerepresentación, ¿no? Por la sobrerepresentación. Claro. Si no, lo que necesita la presidenta para la última etapa de su sexenio, pues es tener la mayoría absoluta en Congreso y Senado de la República. No lo tiene y necesita estos aliados para poder tenerlo por la cláusula de sobrerepresentación, a menos que se reforme la ley, se reforme la Constitución, que no lo ha podido. Se pretendía algo de esto con la reforma electoral, que lo han señalado, lo que buscaba es ser muy centralista y que un solo partido, en este caso Morena, pues tuviera toda la representación. No se logró. Ahora viene la reforma del Plan B. Habrá que ver cuando se presenten estas iniciativas y lo tiene que hacer ya porque los tiempos son muy cortos los que tiene la presidenta y más si quiere llevarlo a los 300 distritos electorales como lo ha dicho en el discurso y luego todavía tener tiempo para aprobarlo. Ya veremos qué sucede. Va a seguir dando de qué hablar y sobre todo porque tenemos ya en puerta un proceso electoral en el 2027 que Morena ya lo adelantó para junio de este año, ¿no?
Sí, con los coordinadores, ¿no? Sí, seguro. Es que los va a mandar a territorio sí o sí, dependiendo de eso, a ver si son candidatos Ya también, andan en ¿no? territorio, Wilber. Seguramente, Algunos sí. seguramente la presidenta que sabe hacer política seguirá haciendo política. Yo quiero referirme al discurso conservador de derecha, elitista, que existe en muchas gentes que hablan, no hay que darle a la gente el pescado, que aprendan a pescar. No hay que darle, decía Fox, a los miserables viejitos que se pongan a pescar. No sabemos, dijo alguien, si realmente se den los apoyos sociales. Y dicen, eso es populismo y demagogia, eso es populismo y demagogia. Si populismo es apoyar al pueblo, es muy populista la presidenta. Si demagogia es apoyar al pueblo y a la sociedad como lo está apoyando y tener el 80%, sí es muy demagogia, pero yo digo que es muy popular y apoya a la sociedad mexicana y la sociedad mexicana le corresponde. Es humanista. Pepe, No todo mundo humanista. El tiempo en televisión son No, absolutismo muy no hay. exactos. Sí hay. Así es que solo me queda decirle que muchas gracias. Usted tiene ideas inteligentes sobre la mesa. Haga su propio juicio. Usted sabrá. Usted es el mejor elector y el mejor pensador. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes en Nivel 5.